¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Juzgado por tu apariencia sin que nadie conozca la batalla que libras en tu interior? Esta es la historia de Sofía, una joven a la que la vida le había arrebatado casi todo. En los pasillos de una oficina brillante y fría, ella era solo la chica de la limpieza, un fantasma con una fregona. Sus compañeros la veían como un objeto de burla, una mancha en su mundo perfecto de trajes caros y ambición desmedida. Pero un secreto, una medalla guardada con el alma, estaba a punto de desatar una tormenta. Prepárate para una historia donde la justicia llega de la mano de quien menos te esperas, demostrando que el verdadero valor de una persona no reside en lo que viste, sino en la herencia de coraje que lleva en el corazón. La vida de Sofía nunca había sido un camino de rosas. Su padre, Julián, un capitán del ejército español, murió como un héroe en una misión de paz en el Líbano cuando ella era apenas una niña. Su madre, Isabel, luchó sola para sacarla adelante, pero una enfermedad crónica la consumía poco a poco. Los trabajos iban y venían, y los despidos se convirtieron en una dolorosa rutina. Isabel lloraba en silencio, ahogando su impotencia en la almohada. Sofía creció con el sabor de la escasez, con cenas de pan con aceite y sal, y vistiendo ropa heredada y remendada. En el colegio, las niñas susurraban a su paso, criticando sus zapatos gastados y sus jerseys consurcidos. A los 14 años, el cáncer se llevó a su madre, y Sofía quedó al cuidado de su tía Carmen, la hermana de Isabel. Pero en lugar de un refugio, encontró una nueva prisión. Carmen la llamaba parásita, mientras la obligaban a hacer todas las tareas del hogar, y la enviaba a la tienda del barrio a por vino tinto, que la dueña, su amiga Lola, le fiaba. Cuando el dinero escaseaba, Carmen la atormentaba con la misma idea: casarse con Javier, el hijo de Lola, para solucionar sus deudas. Sofía aguantó hasta que la presión fue insoportable. Un día, tras una violenta discusión, hizo una pequeña maleta, cogió la hucha que había llenado moneda a moneda y lo único valioso que le quedaba, las condecoraciones de su padre. Con eso, pagó el primer mes de una habitación en el barrio de Lavapiés y se enfrentó al mundo, sola. El olor a producto de limpieza barato y a café quemado impregnaba el aire del moderno edificio de oficinas en el corazón del distrito financiero de Asca, en Madrid. Sofía empujaba el cubo con la fregona por el reluciente suelo de mármol, intentando ser invisible. Cada jornada era un ejercicio de supervivencia. Había encontrado el trabajo en un anuncio de un periódico gratuito. No pedían estudios, solo ganas de trabajar, y a ella le sobraban. El Departamento de Recursos Humanos la contrató al instante. Nadie duraba en ese puesto. El motivo pronto lo descubriría. Tenía nombre y apellido: Marina. Al entrar en el departamento de marketing, un espacio diáfano lleno de mesas blancas y ordenadores de última generación, un grito agudo la paralizó. «¡Pero qué asco! ¿No te das cuenta del olor que desprende esa fregona?» Sofía se giró. Marina, la reina indiscutible de la oficina, la fulminaba con la mirada. Era de una belleza felina y peligrosa. Cejas perfectamente arqueadas, ojos oscuros como la noche y una melena negra que caía sobre los hombros de una blusa de seda. Un solo vistazo bastaba para entender que su belleza era tan afilada como su lengua. «¿A qué esperas? No me has oído. Esa fregona apesta a podrido. Llévala al cuarto de la limpieza y desinféctala como es debido». «Ahora», ordenó Marina, su voz resonando en el silencio tenso de la oficina. Los demás empleados bajaron la cabeza, fingiendo una concentración absoluta en sus pantallas. Nadie se atrevía a contradecir a Marina. Sofía sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. Apretó el mango de plástico de la fregona con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, decirle 4 cosas a esa mujer arrogante, pero la imagen de su casera y el alquiler pendiente la anclaron al suelo. Sin decir una palabra, dio media vuelta y caminó con la cabeza gacha hacia el pasillo.
Al pasar junto a dos jóvenes programadores cerca de la salida, escuchó sus susurros. «Pues no está nada mal la chica nueva», dijo uno. «Una pena la ropa que lleva, parece sacada de un contenedor». «Es como una cenicienta de barrio», respondió el otro, Iker, soltando una risita. Sofía sintió una punzada de humillación aún más profunda. Ni siquiera ellos, que parecían amables, podían ver más allá de su aspecto. Los chicos creían que susurraban, pero no contaban con el oído biónico de Marina, una habilidad que había perfeccionado para cazar cualquier atisbo de cotilleo o disidencia en su reino. En cuanto Sofía desapareció por el pasillo, Marina se deslizó hasta la mesa de sus dos aliadas más cercanas. Con una voz falsamente compasiva pero cargada de veneno, comenzó la disección. ¿Habéis visto qué jersey? Creo que mi abuela tenía uno igual en los años 80. Y esos zapatos. Dios mío, son un atentado a la moda. No entiendo cómo Recursos Humanos permite que gente así entre en un edificio como este. Da una imagen pésima. Las otras dos rieron, asintiendo con devoción. Sofía, desde el pequeño y húmedo cuarto de la limpieza, podía oír sus risas amortiguadas. Frotó el cabezal de la fregona con rabia, mezclando sus lágrimas de frustración con el agua sucia. Cada día era una prueba. Cada comentario, una pequeña muerte. Pero rendirse no era una opción. El recuerdo del rostro cansado de su madre y la promesa que se hizo a sí misma de salir adelante le daban una fuerza que ni Marina ni nadie en esa oficina podía imaginar. Los días se convirtieron en una tortura monótona. Marina había logrado poner a casi toda la oficina en su contra. Las miradas de desdén, los murmullos y las tareas extra que le endosaban sin piedad se volvieron parte de su rutina. Sin embargo, había alguien que no participaba en el acoso. Iker, el chico que la había comparado con Cenicienta, a menudo la miraba con una expresión de arrepentimiento. Un viernes por la tarde, cuando la oficina ya estaba casi vacía y solo quedaba el zumbido de los servidores, él la esperó junto a los ascensores. Su jornada terminaba más tarde que la de los demás, un detalle que él parecía haber notado. «Hola», dijo, con una timidez que contrastaba con la seguridad que aparentaba frente a sus compañeros. «Siento lo del otro día, mi comentario fue estúpido». Sofía se encogió de hombros, sin saber qué decir. «Me gustaría invitarte a un café, para compensar», añadió él, rascándose la nuca. «Si quieres, claro». Sofía, hambrienta de un gesto de amabilidad, aceptó. Sentados en un pequeño bar de la calle Orense, hablaron durante casi una hora. Iker era divertido, inteligente y parecía genuinamente interesado en ella. Por un momento, Sofía se permitió soñar. La pequeña burbuja de felicidad se pinchó a la mañana siguiente. Mientras reponía el papel en la fotocopiadora del pasillo, una de las secuaces de Marina se le acercó con una sonrisa maliciosa. «Así que te vas de cafés con Iker, ¿eh? Eres más tonta de lo que pareces». Sofía frunció el ceño, confundida. «¿No lo sabías? Iker es el novio de Marina. Llevan juntos más de un año. Están pensando en casarse», continuó la chica, disfrutando del efecto de sus palabras. «Como Marina se entere de que has estado con él, te va a hacer la vida imposible, y créeme, lo que has vivido hasta ahora no es nada. Pronto la nombrarán jefa de departamento y entonces, pobre de ti». El mundo de Sofía se vino abajo. Se sintió ingenua, estúpida y, sobre todo, traicionada. Había bajado la guardia y la habían herido. El lunes, la venganza de Marina fue servida, fría y cruel. Cuando Sofía entró en la oficina de marketing, desde el altavoz del ordenador de Marina empezó a sonar a todo volumen una canción hortera sobre ropa de segunda mano. La humillación fue instantánea y brutal. Marina se levantó de su silla con una lentitud teatral. Se acercó a Sofía y, con una falsa seriedad, le preguntó: «Oye, Sofía, una pregunta. ¿En qué rastro podría encontrar una joya vintage como esa blusa que llevas? Es que tengo una fiesta de disfraces.
y tu estilo me ha dado una idea genial. Luego, señaló sus sencillas zapatillas de tela. ¿Y esas son las famosas pisamierdas que llevaban en la mili? ¡Qué reliquia! Todo el departamento estalló en una carcajada contenida. Nadie reía a mandíbula batiente, pero el sonido de esas risitas ahogadas era como el de 1000 agujas clavándose en la piel de Sofía. Buscó con la mirada a Iker. Él estaba allí, en su mesa, riendo junto a los demás. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, apartó la vista rápidamente, con el rostro sonrojado por la vergüenza. Ese fue el golpe de gracia. La traición dolía más que cualquier insulto. El chico que le había mostrado un atisbo de esperanza era tan cobarde como los demás, un simple peón en el tablero de ajedrez de Marina. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a no llorar, no delante de ellos. No les daría esa satisfacción. Después de aquel episodio, Iker nunca más volvió a dirigirle la palabra. Si se cruzaban en un pasillo, él miraba al suelo o se daba la vuelta. La culpa lo carcomía, pero el miedo era más fuerte. Valoraba demasiado su puesto, su salario, y las promesas de un ascenso que dependían, en gran medida, de mantener una buena relación con la futura jefa. Era una revista, uno de tantos que pueblan el mundo corporativo, dispuesto a pisotear sus propios sentimientos para escalar un peldaño más. Marina, por su parte, caminaba por la oficina como un vampiro que acaba de alimentarse, satisfecha y radiante. Había aplastado a la competencia, aunque ésta fuera una humilde limpiadora. La humillación pública había sido tan efectiva que, por un tiempo, dejó a Sofía en paz. Ya no necesitaba atormentarla, su victoria era total. Sofía, con el orgullo herido, consideró seriamente dejar el trabajo. Fue al Departamento de Recursos Humanos, dispuesta a presentar su renuncia. Fue entonces cuando le recordaron una cláusula del contrato que, en su desesperación, no había leído bien. Si se iba antes de cumplir el primer mes, no recibiría ni un céntimo. Le faltaba una semana. El dinero de su hucha estaba casi agotado. Tuvo que quedarse. La idea de perder el sueldo de un mes de trabajo infernal era insoportable. Además, ahora tenía una nueva responsabilidad. Una tarde, mientras vaciaba las papeleras, escuchó un maullido débil proveniente de un almacén. Al abrir la puerta, encontró una pequeña bola de pelo blanca, un gatito de apenas unas semanas que temblaba de frío y hambre. Alguien debió de meterlo en el edificio y abandonarlo. Sofía miró a su alrededor. Si Marina lo encontraba, era capaz de cualquier cosa. Con el corazón en un puño, lo escondió en su bolso y se lo llevó a casa al final de su jornada. Su casera, una anciana amable y solitaria, no puso ninguna objeción. Al contrario, se alegró de tener un poco de vida en la casa. Sofía lo llamó Martín. En los días que siguieron, compartió con él la poca comida que tenía, dándole parte de su leche y su pan. El pequeño animal se convirtió en su único consuelo, una razón para seguir luchando. El ronroneo de Martín por las noches era la única muestra de afecto que recibía en un mundo que parecía empeñado en aplastarla. El esperado día de cobro coincidió con un evento que tenía a toda la oficina en estado de máxima alerta: la visita de don Alejandro Torres, el fundador y director general de toda la corporación. Era una figura casi mítica, un hombre hecho a sí mismo, exmilitar, conocido por su disciplina férrea y su aversión al desorden y la ineficacia. Todos le temían, excepto Marina. Ella había logrado cultivar una relación de confianza con él, impresionándolo con su inteligencia afilada, su ambición sin límites y su belleza depredadora. Don Alejandro apreciaba su audacia, una cualidad que él mismo valoraba. Cuando el director general, un hombre imponente de pelo canoso y espalda recta, entró en el departamento de marketing, Marina se levantó de un salto para recibirlo. En su apresuramiento, golpeó con el codo un vaso de café a medio terminar que descansaba en el reposabrazos de su silla. El vaso cayó al suelo sin hacer ruido,
derramando un charco oscuro sobre las baldosas blancas. Con un movimiento rápido y disimulado, Marina empujó el vaso vacío debajo de su escritorio con el pie. «Don Alejandro, qué alegría verle», exclamó Marina, desplegando su sonrisa más encantadora y acercándose para darle 2 besos. «Ya le echábamos de menos por aquí». Su tono era meloso, casi coqueto. Luego, su mirada se desvió hacia Sofía, que en ese momento estaba limpiando el cristal de la fotocopiadora. Una idea perversa cruzó su mente. Aunque, para serle sincera, últimamente no hay tiempo para aburrirse. El departamento de personal contrata a gente sin ningún criterio. La nueva limpiadora es un desastre. Lo deja todo hecho un asco. Tenemos que trabajar rodeados de suciedad. Con una delicadeza estudiada, tomó a don Alejandro del brazo y lo guió hacia su puesto de trabajo. Señaló con un dedo el charco de café que ella misma acababa de provocar. «Mire esto, ¿lo ve? Así es como limpia. Mi espacio de trabajo lo ignora por completo. Siempre está lleno de polvo y suciedad. Es una vergüenza». Don Alejandro frunció el ceño. Su mirada, dura y penetrante, se clavó en Sofía. La trampa de Marina había funcionado a la perfección. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Usted», dijo don Alejandro con voz grave, señalando a Sofía con la barbilla. «A mi despacho, ahora». Su tono no admitía réplica. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Sabía que esto era el fin. Estaba despedida. Caminó detrás de él por el pasillo, sintiendo las miradas de todos los empleados clavadas en su espalda. El despacho del director era enorme y sobrio, con una gran mesa de madera oscura y una ventana que ofrecía una vista panorámica de Madrid. «Siéntese», ordenó él, aunque no era una invitación, sino una orden. «¿Me puede explicar por qué la oficina está en estas condiciones? ¿Por qué no cumple con sus obligaciones?» Su voz era fría, impersonal. Sofía tragó saliva. «Señor, yo he limpiado esa zona esta mañana. El suelo estaba impecable. No sé de dónde ha salido esa mancha», balbuceó, su voz apenas un susurro. La vergüenza y la injusticia le quemaban por dentro. «La señorita Marina dice que usted no hace bien su trabajo. Dice que es negligente». Sofía levantó la vista y, reuniendo un coraje que no sabía que tenía, lo miró directamente a los ojos. «Señor, con todo el respeto, eso no es verdad. La realidad es que a la señorita Marina no le caigo bien. Desde el primer día me ha hecho la vida imposible», dijo Sofía, su voz temblando pero firme. Creo que ella derramó el café a propósito para que usted me despidiera». Don Alejandro la observó en silencio, con una expresión indescifrable. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Su mirada no era de ira, sino de una intensa curiosidad. Parecía estar evaluándola, sopesando sus palabras. «Usted parece una buena chica. ¿Por qué iba a tenerle tanta antipatía a todo el personal de la oficina?», preguntó, su tono ligeramente más suave. «No lo sé, señor», respondió Sofía, encogiéndose de hombros. «¿Cómo se llama? Nombre y apellidos, por favor». Sofía respiró hondo. «Sofía Castillo Vargas, señor». Al escuchar el segundo apellido, Vargas, el rostro de don Alejandro cambió. Una sombra de reconocimiento cruzó sus ojos. Se inclinó hacia adelante, con una nueva urgencia en su voz. «¿Vargas? Es un apellido poco común. ¿Y su padre? ¿Cómo se llama su padre?». Sofía bajó la cabeza por un instante. El recuerdo de su padre siempre era doloroso. Luego, la levantó con orgullo. «Mi padre se llamaba Julián Vargas. Murió en acto de servicio». Don Alejandro se quedó inmóvil, como si le hubieran dado un golpe. «Julián Vargas», repitió en un murmullo. «No puede ser. ¿Murió en el Líbano?». Sofía asintió, confundida por la reacción del hombre. «¿Era capitán?», continuó don Alejandro, su voz ahora cargada de emoción. «Y era mi mejor amigo. Me salvó la vida.
Recibió el disparo que iba dirigido a mí, mientras me sacaba de la línea de fuego. Se recostó en su silla con la mirada perdida en el pasado. El silencio en el despacho era absoluto, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared. Sofía lo miraba, sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba sucediendo. El hombre más poderoso de la empresa, el temido director general, había sido el compañero de armas de su padre, el hombre cuya historia ella solo conocía a través de recortes de periódico y una caja de medallas. «Así que la déspota de Marina te ha estado haciendo la vida imposible, ¿eh?», dijo don Alejandro, volviendo al presente. Su voz era ahora un gruñido bajo y peligroso. «Ya nos encargaremos de eso». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Puedes volver a tu trabajo, Sofía, de momento. Mañana contrataré a otra persona para la limpieza. La hija de un héroe como Julián no debería estar fregando suelos». Se giró para mirarla de nuevo. «¿Tu madre vive?». Sofía negó con la cabeza. «Murió hace unos años». «Entiendo. Estás sola, entonces. ¿Dónde vives?». «En una habitación de alquiler en Lavapiés», respondió ella. Don Alejandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que un músculo se le marcó en la mejilla. Volvió a su escritorio y cogió un fajo de billetes de un cajón. «Toma, esto es un adelanto. Considera el resto del día libre». Sofía salió del despacho en un estado de shock, con el dinero en la mano y la cabeza dándole vueltas. No entendía nada, pero una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder en su pecho. Esa tarde, Sofía corrió a casa sintiendo que flotaba. El dinero que le había dado don Alejandro era más que el sueldo de un mes. Era una pequeña fortuna para ella. Lo primero que hizo fue pasar por la tienda de animales. Compró la mejor comida para Martín, patés de salmón y pollo, y hasta un pequeño ratón de juguete con plumas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió una proveedora, una adulta capaz de cuidar de sí misma y de su pequeña criatura. Se sentía orgullosa. Pero la mayor satisfacción llegó al pensar en Marina. Don Alejandro la había despedido esa misma tarde. La noticia correría como la pólvora por la oficina. Ya nadie volvería a humillarla por su ropa vieja, aunque ahora, por fin, podía permitirse comprar algo nuevo. Después de dar de comer a Martín y jugar un rato con él, salió a la calle Preciados. Se compró unos vaqueros nuevos, un par de jerseys de colores vivos y unas zapatillas cómodas. No era ropa de marca ni de lujo, pero era suya, nueva y limpia. Era el uniforme de su nueva vida. Al día siguiente, al llegar a la oficina, la sorpresa fue mayúscula. Una señora mayor, desconocida para ella, estaba pasando la mopa por el vestíbulo. El jefe de recursos humanos, un hombre que hasta ayer apenas la miraba, se acercó a ella con una sonrisa nerviosa y servil. «Señorita Castillo, por favor, acompáñeme». La guió a su despacho y le entregó un nuevo contrato. Ya no era personal de limpieza. La habían ascendido a un puesto de atención al cliente en el departamento comercial. El sueldo era 3 veces mayor. Sofía firmó, sintiendo que estaba en un sueño. Por la tarde, don Alejandro la llamó de nuevo a su despacho. Sobre la mesa había un juego de llaves. «Son de un piso que tengo en el barrio de Chamberí», dijo él. «Lo compré pensando en mis futuros hijos. Pero la vida a veces tiene otros planes. Está vacío. Quiero que vivas allí. La hija de mi mejor amigo no puede estar dando tumbos por habitaciones de alquiler». Sofía se quedó sin palabras. «Pero, señor, yo tengo un gato», fue lo único que acertó a decir. «No puedo ir a ningún sitio sin Martín». Don Alejandro soltó una carcajada sonora y profunda, un sonido que transformó por completo su rostro severo. «Sofía, puedes mudarte con un cocodrilo si quieres. El piso lleva años acumulando polvo. Seréis los reyes de la casa tú y tu gato Martín». Ese mismo fin de semana, con la ayuda de un pequeño servicio de mudanzas que pagó don Alejandro, Sofía trasladó sus pocas pertenencias y a un muy curioso Martín a su nuevo hogar.
Era un piso amplio y luminoso, con 3 habitaciones y un pequeño balcón que daba a un patio interior lleno de plantas. Se despidió con un abrazo de su antigua casera, prometiendo visitarla a menudo. La vida de Sofía dio un giro de 180 grados. Ir a trabajar ya no era una tortura, sino una aventura. Aunque su puesto oficial era de operadora, apenas contestaba llamadas. Don Alejandro se había convertido en su mentor. La trataba como a la hija que nunca tuvo. Le compró ropa adecuada para la oficina, equipó su nuevo piso con electrodomésticos y, lo más importante, empezó a enseñarle todos los secretos del negocio. El antiguo militar sin hijos vio en Sofía a su heredera. Quería que, si algún día le pasaba algo, ella estuviera preparada para tomar las riendas de la empresa. Contrariamente a lo que su tía Carmen siempre le había dicho sobre la falta de dinero para estudiar, don Alejandro insistió en que se matriculara en la universidad. Esa misma semana, Sofía se inscribió en el grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense. Los cambios en su aspecto, en su confianza y, sobre todo, en su relación con el gran jefe no pasaron desapercibidos en la oficina. Iker, al verla transformada, encontró de repente el valor que le había faltado. Abordó a Marina en su nuevo trabajo, donde ya intentaba seducir al hijo de su nuevo jefe, y le dijo que su relación había terminado. A Marina no le importó lo más mínimo. Hacía tiempo que lo consideraba un mediocre sin futuro. Libre de su reina, Iker intentó acercarse de nuevo a Sofía, invitándola a salir un fin de semana. Sofía lo miró con una frialdad que la sorprendió incluso a ella misma. La imagen del chico que reía con los demás, mientras ella era humillada, estaba grabada a fuego en su memoria. «No, gracias, Iker. No me interesa», respondió, su voz tranquila pero cortante. Él se quedó sin palabras, rechazado y humillado. No era necesario ni para la vengativa Marina, ni para la nueva y segura Sofía. Mientras se alejaba, Sofía se preguntó cómo pudo haberle gustado aquel hombre. ¿Qué había visto en él, aparte de una cara bonita y un encanto superficial? Se reprochó a sí misma su antigua ingenuidad, las lágrimas que había derramado por su traición. ¿Cómo pudo sufrir por alguien tan débil y oportunista? Sus ojos, antes nublados por la soledad, ahora veían con una claridad implacable. Se dio cuenta de que lo que sentía no era amor, sino la desesperada necesidad de encontrar a alguien amable en un océano de hostilidad. Pero ya no estaba desesperada. Ya no estaba sola. Un sábado por la mañana, Sofía entró en la misma tienda de animales donde había comprado los juguetes de Martín. Necesitaba reponer su pienso especial. Mientras buscaba en las estanterías, con la torpeza de quien tiene la cabeza en otra parte, golpeó una pila de latas de comida húmeda. Una de ellas salió disparada hacia el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, una mano rápida y ágil la atrapó en el aire, a escasos centímetros de las baldosas. «Cuidado. Casi se nos escapa el paté», dijo una voz divertida. Sofía levantó la vista y se encontró con un chico alto, de sonrisa fácil y ojos increíblemente azules. «Veo que no escatimas en gastos para tu felino. Es buena marca», añadió él, devolviendo la lata a su sitio y asintiendo hacia la bolsa de pienso que Sofía llevaba en la otra mano. La naturalidad y la calidez del chico la desarmaron por completo. Se sonrojó ligeramente. «Bueno, se lo merece». «Lo quiero mucho», respondió, sintiéndose un poco tonta. «Te entiendo perfectamente. Yo también adoro a mi bestia», dijo él riendo. «El mío es un sabana, un pequeño leopardo doméstico. ¿Y el tuyo? ¿Qué raza es?» Sofía sonrió. «El mío también es de raza. Es un europeo común de la calle, también conocido como noble de linaje callejero», bromeó. «Se coló en la oficina donde trabajaba y lo rescaté justo a tiempo. Una arpía con tacones estuvo a punto de tirarlo por la ventana. Así que se vino a vivir conmigo. Lo llamé Martín». Sin saber muy bien por qué, se encontró contándole la historia a un completo desconocido.
pero él no parecía un desconocido. Había algo en su forma de escuchar, en su mirada atenta, que la hacía sentir cómoda y segura. En menos de 10 minutos, hablaban como si se conocieran de toda la vida. El chico se llamaba Mateo. Entendía su humor, compartía su amor por los animales, y tenía una visión de la vida optimista y contagiosa. A Sofía le fascinaba su franqueza y su alegría. Sin darse cuenta, salieron juntos de la tienda y Mateo la acompañó hasta su casa. El trayecto, que normalmente duraba 15 minutos, se alargó casi 1 hora. Se detuvieron en un banco del parque, siguieron charlando en la puerta de su edificio. Hablaron de todo y de nada, de películas, de libros, de sueños, de los lugares más raros donde se habían quedado dormidos. Ninguno de los dos quería que la conversación terminara. Era ya tarde. El sol empezaba a esconderse tras los edificios, y la luz de las farolas comenzaba a teñir la calle de un color anaranjado. Sofía pensó que era impropio de una primera cita improvisada alargar tanto la despedida, pero no quería que se fuera. Como si le leyera el pensamiento, Mateo dijo: «No me quiero ir, pero supongo que las normas sociales me obligan a hacerlo. Aunque si por mí fuera, me quedaría aquí hablando contigo toda la noche». Su sinceridad la conmovió. Se despidieron con una promesa de volver a verse pronto. Sofía subió las escaleras hacia su apartamento sintiendo una euforia que nunca antes había experimentado. Así que era esto de lo que hablaban los libros y las películas. La conexión instantánea, el alma gemela, encontrar a tu persona. Pasó toda la noche en vela, tumbada en la cama, con Martín ronroneando a su lado, reviviendo cada momento de la conversación, cada sonrisa de Mateo, cada mirada. Por la mañana, agotada pero feliz, se preparó para ir a la universidad. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el trabajo ni en los estudios. Solo quería volver a la tienda de animales con la esperanza de encontrarlo. En medio de la conversación, se habían olvidado de lo más importante: intercambiar sus números de teléfono. Se sintió increíblemente estúpida. ¿Y si no volvía a verlo? La idea le provocó un vacío en el estómago. Con el corazón encogido, abrió la puerta del portal para salir a la calle, y entonces lo vio. Estaba allí, sentado en el escalón de enfrente, con un café para llevar en la mano. Mateo se levantó al verla, con una sonrisa que iluminó toda la calle. «No podía irme», dijo acercándose a ella. «Fui a casa un momento a darle de comer a mi gato y volví. He pasado la noche vigilando tu ventana». Señaló con el dedo el balcón del segundo piso, donde vivía Sofía. «Tú tampoco has dormido. He visto la luz de tu habitación encendida toda la noche». Sofía se quedó paralizada, con una mezcla de sorpresa y una felicidad abrumadora. Era cierto. Había dejado la luz encendida, demasiado nerviosa para pensar en apagarla. «Esto es el destino, Sofía. ¿Lo entiendes, verdad?», continuó Mateo, su voz ahora seria e intensa. «Estaba escrito en alguna parte: tú eres para mí y yo soy para ti. Y ya está». Sin esperar respuesta, acortó la distancia que los separaba, la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia él. Hundió su rostro en el pelo de Sofía, inspirando profundamente su aroma, como si quisiera grabárselo en la memoria para siempre. Sofía cerró los ojos y se dejó abrazar, sintiendo que por fin, después de tanto tiempo, había llegado a casa. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de felicidad y descubrimientos. La relación con Mateo se consolidó con una naturalidad asombrosa. Eran un equipo, se complementaban a la perfección. Él la animaba en sus estudios, celebraba sus éxitos en el trabajo y la hacía reír hasta que le dolía el estómago. Don Alejandro adoraba a Mateo desde el primer día que Sofía se lo presentó. Vio en él a un joven noble, trabajador y, lo más importante, vio cómo miraba a Sofía, con una devoción y un cariño infinitos. Se convirtió en una figura paterna para ambos. En la oficina, Sofía ya no era la antigua limpiadora, sino una de las empleadas más prometedoras.
Su inteligencia, su capacidad de trabajo y la tutela de don Alejandro la estaban convirtiendo en una pieza clave de la empresa. Había ganado el respeto de sus compañeros, no por su conexión con el jefe, sino por su propio mérito. El pasado de humillación parecía un mal sueño, una vida que le había pertenecido a otra persona. Un día, mientras preparaba una importante presentación para una junta de inversores, la recepcionista le pasó una llamada. «Sofía, te busca una mujer. Dice que es tu tía, una tal Carmen». A Sofía se le heló la sangre. Hacía años que no sabía nada de ella, desde el día en que se fue de su casa. Dudó un instante, pero la curiosidad y una extraña sensación de deber la impulsaron a aceptar la llamada. La voz de su tía al otro lado del teléfono era lastimera, muy diferente del tono autoritario y despectivo que recordaba. Le contó una historia de deudas, de desahucios inminentes y de enfermedades. Le pidió dinero, le suplicó ayuda, apelando a la memoria de su madre. Sofía escuchó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. La vieja Sofía se habría sentido culpable, habría cedido, pero ya no era la misma. Le dijo a su tía que se encontrarían esa tarde en una cafetería cerca de la oficina. Tenía que enfrentarse a ese último fantasma de su pasado. El encuentro fue tenso. Carmen había envejecido mucho. Su rostro estaba surcado de arrugas de amargura y el alcohol había dejado su huella. Intentó abrazar a Sofía, pero ella se mantuvo a distancia. Carmen repitió su letanía de desgracias, llorando y lamentándose de su mala suerte. Sofía la dejó hablar. Cuando terminó, la miró fijamente. «Tía, recuerdo perfectamente cómo me tratabas. Recuerdo cada insulto, cada vez que me llamaste inútil. Recuerdo que querías venderme al hijo de tu amiga para pagar tus deudas con el vino», dijo Sofía, su voz sin un ápice de temblor. «No voy a darte dinero para que sigas bebiendo y lamentándote, pero haré algo por ti». Sacó de su bolso la tarjeta de un centro de desintoxicación y de un asistente social. «Si de verdad quieres cambiar tu vida, aquí tienes ayuda profesional. Ellos te pueden conseguir un lugar donde vivir y un tratamiento. Es lo único que haré por ti. La decisión es tuya». Carmen la miró con odio, viendo que su manipulación no había funcionado. Cogió las tarjetas, masculló un insulto y se fue. Sofía se quedó sentada en la cafetería, sintiendo un extraño alivio. Había cerrado la última puerta de su pasado. No con odio, sino con límites claros y con la dignidad que tanto le había costado construir. Esa noche se lo contó todo a Mateo y a don Alejandro durante la cena. Ambos la apoyaron incondicionalmente. «Has hecho lo correcto, hija», le dijo don Alejandro, poniendo su mano sobre la de ella. «Le has dado una oportunidad, pero no te has dejado arrastrar por su toxicidad. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Esas palabras fueron el bálsamo definitivo para sus viejas heridas. Se dio cuenta de que su verdadera familia no era la que le había tocado por sangre, sino la que había elegido, la que la amaba y la respetaba por ser quien era. Miró a Mateo, que le sonreía desde el otro lado de la mesa, y sintió una gratitud inmensa por la segunda oportunidad que la vida le había regalado. Un año después, Sofía se encontraba de pie en la sala de juntas más grande de la empresa. Llevaba un traje elegante y proyectaba una confianza que habría sido impensable tiempo atrás. Frente a ella estaban sentados todos los directivos de la compañía, con don Alejandro en la cabecera, observándola con una sonrisa de orgullo. Era su primera gran presentación, un proyecto estratégico que ella misma había liderado. Habló con claridad y pasión, defendiendo sus ideas con datos y argumentos sólidos. Nadie en esa sala veía ya a la chica de la limpieza. Veían a una líder, a una mujer brillante y capaz, el futuro de la empresa. Al terminar, un aplauso unánime llenó la sala. Don Alejandro se levantó y la abrazó delante de todos. «Señores», dijo dirigiéndose al resto, «les presento a nuestra nueva directora de desarrollo de negocio». El círculo se había cerrado.
La chica que limpiaba los suelos ahora diseñaba los planos del futuro. Su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo la había hecho más fuerte, cada humillación más resiliente y cada gesto de bondad más agradecida. Esa noche, para celebrarlo, Mateo la llevó a cenar a un restaurante con vistas a todo Madrid. Desde allí, las luces de la ciudad parecían un manto de estrellas a sus pies. En medio de la cena, Mateo sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Castillo Vargas», dijo, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Llegaste a mi vida como un golpe de suerte en una tienda de animales y la convertiste en la mejor aventura del mundo. No quiero pasar ni un solo día más sin ti. ¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas asomaron a los ojos de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Dijo que sí, un sí rotundo que salió desde lo más profundo de su alma. La vida le había quitado mucho, pero ahora se lo estaba devolviendo con creces. Tenía amor, una familia, una carrera prometedora y, lo más importante, se tenía a sí misma. Había encontrado su lugar en el mundo, no por la herencia de su padre ni por la ayuda de su mentor, sino porque había luchado por él con uñas y dientes, demostrando que incluso la flor más delicada puede crecer en el asfalto más duro. Y así, la historia de Sofía nos demuestra que el destino puede tener giros sorprendentes. Quien un día fue despreciada por su humilde apariencia, se convirtió en una mujer fuerte y respetada, no por un golpe de suerte, sino por su inquebrantable espíritu y la nobleza de su corazón. La verdadera revelación no fue que era hija de un héroe, sino que ella misma se convirtió en la heroína de su propia vida. Aprendió a perdonar, pero también a poner límites. Rechazó a quien la traicionó y abrió su corazón a un amor verdadero y sincero. Su tía Carmen nunca más volvió a contactarla, eligiendo su propio camino de autodestrucción, una prueba de que no todos aprovechan las segundas oportunidades. Sofía, en cambio, construyó su futuro sobre los cimientos de un pasado doloroso, transformando cada cicatriz en un símbolo de su fortaleza. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia te ha conmovido, por favor, apóyanos con un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las personas pueden cambiar realmente o siempre mostramos nuestra verdadera cara bajo presión?